Muy bien, en esta oportunidad vamos a calcular la división de dos funciones de f con g. Para eso vemos de que f está compuesta de dos reglas de correspondencia igual g, y cada regla de correspondencia tiene su respectivo dominio. Entonces, si recordamos la definición de la división de funciones, nosotros sabemos de que f entre g de x está definida como una división para cada regla de correspondencia, es decir, de que si a este le ponemos f1, a este le ponemos f2, aquí g1 y aquí g2, entonces la primera regla de correspondencia que nosotros vamos a tener es acá f1 de x dividido entre g1 de x, y el dominio va a ser el dominio de f de 1 intersectado con el dominio de g de 1 menos los x que pertenecen al dominio de g de 1, tal que el g de 1 de x va a ser igual a 0. ¿Sí? La siguiente regla de correspondencia ahora ya no va a ser f1 entre g de 1, ahora va a ser f1 entre g de 2. Entonces acá voy a tener f de 1 de x entre g de 2 de x, y los dominios van a ser igual, el dominio de f de 1 intersectado con el dominio de g de 2, porque en este caso estamos dividiendo con g de 2, y ahí ahora le vamos a quitar los x que están en g de 2, tal que g de 2 de x es igual a 0. La siguiente regla de correspondencia ahora ya no va a ser con f de 1, ahora vamos a tomar f de 2, y f de 2 va a estar dividido con g de 1 de x, y los dominios va a ser el dominio de f de 2 intersectado con el dominio de g de 1, y a este le quitamos los x que pertenecen al dominio de g de 1, tal que g de 1 de x es igual a 0. ¿Por qué le quitamos siempre el g de 1, el g de 2? Si se dan cuenta, miren, g de 1 igual a 0, acá g de 1, ¿no? G de 2 igual a 0, g de 1 igual a 0. Recuerden que en toda fracción nunca el denominador puede ser 0. Por eso que nosotros le estamos quitando el valor de x, que hace que todo esto sea 0, ¿no? Eso es definición de una función racional. La última regla de correspondencia va a ser f de 2 de x dividido con g de 2 de x, ¿no? Donde el dominio va a ser el dominio de f de 2 intersectado con el dominio de g de 2 menos los x que están en el dominio de g de 2, tal que g de 2x sea igual a 0. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros es poder calcular, ya reemplazando los valores respectivos de f1, g de 1 con sus respectivos dominios, y ya tener la regla de correspondencia, ¿no? Que en este caso aparentemente tenemos 4 reglas de correspondencia. Entonces comencemos. Tenemos por aquí, ahora vamos a escribirlo por acá, tenemos por aquí f de g de x va a ser igual, a ver, f de g de x va a ser igual a ver, la primera regla de correspondencia era f de 1 entre g de 1, ¿verdad? Entonces vamos a dividir y tenemos por aquí 3x más 4 entre x al cuadrado, punto y coma, la intersección de f de 1, g de 1 es, a ver, x pertenece, ¿cómo sería? 0,2 con 0,3, ¿no? Si intersectamos estos dos intervalos, vamos a escribirlo primero, ¿verdad? 0,2 intersectamos con 0,3, y a esto hay que quitarle los x que están en el dominio de g, que en este caso es 0,3, tal que el g de x, o sea x al cuadrado, sea igual a 0. ¿Listo? Primera regla de correspondencia. Vamos con la segunda. En la segunda tenemos que dividir f de 1 con g de 2. Entonces tendríamos 3x más 4 entre 4, punto y coma, el dominio va a ser x pertenece a este dominio de 0,2 intersectado con 3,6,
¿no? El dominio de G de 2, que es 3,6. Y a eso hay que quitarle los x que están en 3,6 y tal que el G de 2 de x, o sea 4, sea igual a 0. Muy bien. Tercera regla de correspondencia. Ahora vamos a ver con este caso. Sería f de 2 entre g de 1, que sería menos x más 1 entre x al cuadrado. Ahí está mi regla de correspondencia y mi dominio estaría aquí, ¿no? En la intersección de 2, en 2 es abierto, de 2 a 5, 5 cerrado, intersectado con 0,3, 0,3, entre 6 abierto, menos los x que se encuentran en 0,3, tal que el g de 1 de x, o sea x al cuadrado, sea igual a 0. Muy bien, última regla de correspondencia. Sería f2 entre g2, f2 es menos x, es menos x más 1, a ese lo divido entre 4 y coma, y el dominio sería x pertenece a la intersección de dominios, de 2 a 5, intersectado con 3, 6, y a ese le voy a quitar los x que están de 3 a 6, tal que 4 sea igual a 0, ¿no? Aquí hay una pequeña corrección que tenemos que hacer. Aquí en 0,3 el 3 es abierto, o sea, en realidad es así, ¿no? Llave volteada, corchete volteado, ¿no? Muy bien, entonces una vez teniendo ya definido la regla de correspondencia con sus dominios, solamente nos queda realizar algunas operaciones, si se pueden hacer aquí algunas operaciones, ¿no? Sumar, restar, dividir, si se puede hacer, y calcular los dominios. Recordemos que si un dominio nos queda nulo o vacío, esa regla de correspondencia ya no se toma en cuenta. Entonces, a ver, ¿cómo nos quedaría aquí? ¿Quién sería esta... ¿quién sería aquí el dominio? A ver, yo ya sé que aquí no puedo realizar ninguna operación, por lo tanto voy a calcular el dominio. Aquí el dominio es desde 0 hasta 2, 0 cerrado a 2 cerrado, y a eso le voy a quitar este conjunto. Dice que son los x que están en 0,3, tal que x al cuadrado es igual a 0. ¿Qué valores de x elevados al cuadrado me dan 0? Bueno, en este caso tengo dos valores, ¿no? Que es el mismo 0 positivo y el 0 negativo, pero el 0 no tiene signo, por lo tanto sería 0. Entonces, a este conjunto le debo quitar el x igual a 0, es decir, el 0, ¿verdad? En el siguiente conjunto tendría que mi dominio, aquí sería la intersección de estos dos intervalos, que sería el vacío, ¿no? Al intersectar estos dos intervalos tengo el vacío, y el vacío, aquí también tengo una contracción porque 4 no es igual a 0, o sea, esto de acá también es el vacío, y el vacío menos el vacío es el vacío, ¿verdad? Aquí tengo una intersección, y aquí tengo que la intersección es igual. A ver, aquí la intersección va a ser igual desde el 0, a ver, sería del 2 abierto hasta el 3 abierto, y a eso de ahí hay que quitarle los valores de x que se encuentran en este intervalo, pero que a la vez x al cuadrado sea 0. Y el único valor de x al cuadrado que sea 0 es el mismo x igual a 0, y 0 sí se encuentra aquí. Por lo tanto, a ese intervalo le quito el 0. Ya para terminar, tendría aquí, tendría la intersección de estos dos intervalos, que sería
desde el 3 cerrado hasta el 5 cerrado, y a ese intervalo hay que quitarle los valores de x que se encuentran aquí, pero que a la vez 4 sea igual a 0, pues acá es el vacío, es el nulo, ¿no? Listo. Por lo tanto, la única regla de correspondencia que me salió como dominio nulo o vacío es la segunda, por lo tanto esta de acá no se va a tomar en cuenta. No se toma en cuenta. Es decir, mi función f dividido entre g de x va a ser igual o va a tener tres reglas de correspondencia. La primera va a ser 3x más 4 entre x al cuadrado cuando x pertenece, a ver, si yo tengo aquí un intervalo 0, 2, donde en 0 es cerrado y aquí le estoy quitando el 0, entonces ahora mi intervalo va a ser 0 abierto y 2 cerrado, ¿no? Abierto, ¿por qué? Porque eso significa que ya no va a tomar el 0. Inicialmente sí lo tomaba, pero ahora, como le estoy quitando el valor 0, ya no sería cerrado, sino abierto. La siguiente regla de correspondencia sería menos x más 1 entre x al cuadrado y x pertenece, a ver a qué intervalo, sería este intervalo hay que quitarle el número 0, pero el 0 no se encuentra aquí, por lo tanto yo no le puedo quitar a él algo que no tiene, por lo tanto el resultado final sería el mismo intervalo, de 2 a 3, abierto, en ambos casos. Y la última regla de correspondencia sería de menos x más 1 entre 4 y el dominio estaría, a ver aquí también, ¿no? Tengo el intervalo cerrado 3 y 5 en ambos extremos y no le voy a quitar nada, por lo tanto me quedaría el mismo intervalo. Entonces mi división de funciones tanto de f entre g tendría tres reglas de correspondencias y cada una de ellas tendría su dominio particular, ¿no? Listo, eso sería todo.